Que el Señor le bendiga a cada uno. Siga bendiciendo nuestras vidas y si algunos pueden avanzar hacia adelante, no hacia atrás. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te adoramos porque tú eres Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor, para pedirte que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo haga la labor de hacernos entender esta palabra y guardarla en nuestro corazón y aplicarla a nuestras vidas. Háblanos, Señor. Amén. Vamos a Juan capítulo 16. No sé, el audio lo siento un poco, si lo tratan de afinar el audio, por favor. Los encargados del sonido, por favor. Dieciséis, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya los había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristezas ha llenado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, comenzará al mundo de pecado, justicia y juicio. Tomen asiento, hermano. La obra del Espíritu, ¿no? Del Espíritu. La obra del Paracleto, la obra del Consolador. El Señor está preparando a sus discípulos, a los apóstoles, y también nos prepara a nosotros, ¿no? A veces cuando uno lee la palabra y la mira, ¿no? Y pasa, pero después comienza uno a venir el Espíritu Santo a traernos memoria a la palabra, ¿no? Si estaríamos 20 años antes, 10 años antes, 5 años antes, no estaríamos pensando, por ejemplo, en la maldad que hay el día de hoy en la humanidad, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que por causa de la maldad o del pecado, el amor de muchos se va a resfriar, ¿no? Y hay muchos religiosos que están con pulmonía, hay muchos religiosos que están con bronquitis, pero hay cristianos que están enfriándose también, ¿no? Que se están por causa de la maldad. Y a veces leía a un comentarista, a Samuel Pérez, y él dice que a veces nosotros los cristianos agarramos una parte de lo que pensamos y otra parte conforme a la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo, al ver tanta maldad, hay muchos cristianos que están tomando sus propias decisiones, ¿no? Sin consultar con Dios y de acuerdo a lo que ellos consideran que está bien, ¿no? Porque eso es lo más triste, ¿no? Cuando tú crees que lo que tú piensas o haces o planificas está bien sin ir a Dios, sin pedir a Dios que Él te dé dirección. Y en este caso puede pasar muchas cosas, pero al final el que tiene el control sobre nuestras vidas es el Dios y ese Dios es soberano, ¿no? Porque por más que tú quieras cuidarte, protegerte, hacer un sinnúmero de cosas, van a pasar cosas. Pero si tú estás con Dios, las cosas muchas veces ya no van a pasar. A veces Dios hace que no pasen, porque estás con Él. Y Él va a cumplir con su palabra, porque Él es fiel a su palabra, ¿no? Dice el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? Entonces es una promesa, ¿no? Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces, y podemos ver un sinnúmero de textos que también los conocemos, pero se hacen realidad, ¿no? En medio de todo lo que puede ver, tú ves que la protección y la cubierta de Dios está contigo y que nada te falta, ¿no? No tienes ya de repente la abundancia
de antes, pero tienes, ¿no? De repente mañana más tarde hay una sequía, no hay la abundancia como hay el día de hoy en tu casa, en tu alacena, en tu frigider, pero no te va a faltar. Vas a comer todos los días, no te va a sobrar, pero vas a poder compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque estás con Dios, pero si tú tomas tus propias decisiones y tú lo haces a tu manera y a tu forma, cuando ya vengan las cosas, es lo que tú has construido, es lo que tú has hecho. Y eso no tiene solidez, ¿no? No tiene, como Jesús dijo, ¿no? Yo le voy a comparar al hombre que me oye, ¿no? Todo lo que le estoy enseñando a un hombre sabio que va a edificar su casa sobre la roca, ¿no? Es decir, sobre mí. Que su fundamento de su vida voy a ser yo y que todo lo que haga va a ser en base a lo que mi palabra dice, ¿no? Porque al final Cristo es la palabra encarnada, ¿no? Entonces, Jesús ha hablado de las grandes bendiciones de estar con Él, pero también nos ha hablado de que el ser cristiano y cada vez más auténticamente cristiano, vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y vivirlo realmente tal como Dios manda, va a convocar a que el mundo nos odie, a que el mundo nos aborrezca, a que el mundo no nos quiera. Y no porque tú hagas cosas malas, no, por el contrario. Tú vas a hacer las cosas lo mejor para ellos. De repente tú estás orando por ellos, de repente tú estás bendiciéndolo de muchas maneras y de muchas formas, pero la gente no va a entender eso y te va a aborrecer, te va a odiar. Y Jesús va a decir, si a mí me han odiado, si a mí me han aborrecido, también a mis discípulos lo van a aborrecer. Y si a mí me han aborrecido, me han odiado, a mi Padre también lo están haciendo. Entonces, no nos sorprendamos si eso viene sobre nosotros. Y tú dices, mejor no me hubiese entregado a Cristo, ¿no? Porque cuando estaba sin Cristo, nada de esto me pasaba. Ahora que estoy cristiano, todo esto me pasa. Esa es la famosa de un bebé espiritual, ¿no? De un recién convertido que no entiende la palabra de Dios, que no la procesa todavía. Y dice, no, pero esto antes no me pasaba. Yo pecaba, yo hacía lo que se me daba la gana y no pasaba nada. Claro, porque estabas en el reino de las tinieblas, y Satanás te cubre, él te protege y él no quiere que tú te pase nada. Y él hace todo lo posible para que no te pase. Y como Dios no quiere intervenir en tu vida para salvarte, te deja, ¿no? Entonces tú crees que estás bien. Y mucha gente se va al mundo, ¿no? Nunca se convierte, nunca se salva, pero piensa que un día se salvaron. Pero cuando tú eres un verdadero cristiano, vas a tener ese tipo de pruebas, ese tipo de problemas, ¿no? De un momento a otro tú puedes ser el mejor trabajador en la empresa y puede venir el gerente y decirte, señor, hasta hoy día nomás trabaja usted. Y en el mes pasado te premiaron como el mejor trabajador, el todo. ¿Por qué? Porque de repente tú estás haciendo cosas que a ellos no les conviene. Hay un sistema de corrupción dentro de la empresa y tú al estar ahí, el sistema de corrupción no funciona. Entonces hay que sacarlo, ¿no? Del engranaje a esta persona porque nos impide hacer las cosas que estamos haciendo. Y así un sinnúmero de cosas, pero sabes una cosa, si tú eres un hijo de Dios, dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dios tiene un mejor lugar para ti, amén. O puede ser que al final tú montes tu propio negocio, tu propia empresa y te vaya mejor, ¿no? Y más allá, ¿no? Aún de repente caes en un lugar donde Dios tiene preparado desde la fundación del mundo para ti y desarrollas lo que jamás pensaste que podía ser y la capacidad que tú tenías era más allá de lo que tú creías que lo tenías, porque cuando tú lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios vas a hacer cosas que jamás pensaste. Así que, amado hermano, estemos preparados para vivir como verdaderos cristianos y vivamos como verdaderos cristianos y siempre seremos de bendición para nuestra propia vida, para la vida de nuestro prójimo. Y nuestro prójimo inmediato es nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, la iglesia del Señor y aún el lugar donde tú vives y aún hasta el propio mundo donde vivimos vamos a ser de bendición. Por eso que el Señor va a decir, ¿no? El Consolador, el Espíritu de verdad, Él va a dar testimonio acerca de mí. Lo primero que el Espíritu Santo va a hacer es convencernos de nosotros de que somos hijos de Dios, que tenemos que vivir en la verdad y permanecer en la verdad. Amado hermano, hay que vivir en la verdad y permanecer en la verdad. Por eso aquí en Juan, el Señor a través del apóstol Juan insiste en el Espíritu de verdad, no dice el Espíritu Santo, ¿no? Lo habla también, pero la palabra Espíritu de verdad la usa varias veces, porque uno de los grandes problemas que a veces tenemos como cristianos es que tendemos a mentir, tendemos a alterar las cosas, a distorsionar las cosas, y no mentamos, amado hermano.
no pidámosle a Dios, ¿no?, que ese espíritu de mentira no haya en nosotros, ¿no? Una de las cosas que Dios me ha permitido dar en mi vida, yo sé que a algunos no les gusta la forma esa, pero cuando alguien viene y me dice algo y es un cristiano, yo le creo, amado hermano. Yo tengo que creerle, porque es un hijo de Dios y está tomando el nombre de Dios, ¿no? Y si viene y me dice por segunda vez lo mismo, le creo. Pero cuando ya me doy cuenta o sale a la luz la mentira, tampoco le creo. A partir de ese momento no le creo nada. ¿Por qué? Porque tampoco es así, pero no es cierto. Y en esa parte tú también tienes que entender que la verdad es un baluarte, es Cristo mismo en nuestra vida, es un principio que tiene que darse. No, porque también, hermano, tú viene una persona y dice, oye, ¿será verdad o no verdad lo que me dice? Entonces, tú te vas a acostar, hermano, nunca vas a dormir tranquilo. Nunca vas a tener paz porque dice, ¿me dijo la verdad? No me dijo, me dijo, no, me dijo, no. No, tú tienes que creer que es un hijo de Dios. Y si le miente a Dios. Si está haciendo cosas contra Dios, es contra Dios que Dios se va a encargar de él. Entonces tú no eres Dios. Entonces, pero ahora, si te miente y ya Dios saca a la luz la mentira, tienes que, con esa persona, tratarla como un mentiroso, ¿no? Decir, oye, cambia, pues, arrepiéntete, conviértete, ya no venga con cosas. O sencillamente tomar tu distancia, ¿no? Decir, ya hasta aquí nomás contigo, me vienes a decir, ya, te escucho, voy a orar a Dios y voy a procesar lo que tú me dices. Y si el Espíritu Santo te sigue diciendo, está mintiendo, no le hagas caso, hermano, porque así es. Y uno de los grandes baluartes de Satanás es la mentira. Él es el padre de la mentira, ¿no? Él le va a decir en Juan 8, ¿no? Ustedes Satanás lo tiene engañado. ¿Quién le ha hecho creer que son ustedes hijos de Abraham? Si están viviendo, dan vergüenza, como viven todo lo contrario ellos se creían que eran hijos de Abraham, que eran los hijos de la fe. Y dijo, su padre es Satanás, su padre. Y él miente desde el principio. Y ustedes son mentirosos, le dice, mira, a esos religiosos le dicen mentirosos, le dice. Jesús no se la guarda y se lo dice, ¿por qué? Porque ya llegó un momento pues, en que había que ponerle en su sitio. Dice, su papá de ustedes se llama Satanás, ¿no? Y es el padre de la mentira. Entonces, por eso que nosotros tenemos que creer y vivir en la verdad, amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando dicen el 16.1 y estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo, para no caer, no ser causa de escándalo. La palabra tropiezo es escándalo, ya dijimos la semana pasada. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Dijimos también que principalmente esto lo hacen los religiosos, ¿no? Los fariseos, los saduceos en este caso, y a través de la historia de la humanidad, siempre los religiosos han sido un movimiento que es el más dañino que puede ver, ¿no? Cuando yo era estudiante en San Marcos y era comunista, estudiábamos las religiones y sabíamos este principio, hermano, que los religiosos eran fanáticos, que los enemigos más terribles que teníamos eran los religiosos y los religiosos fanáticos. Y usted lo ve a través de la historia, ¿no? Los musulmanes, por ejemplo, son religiosos. Ellos creen y matan a la gente creyendo que están haciendo un favor a su Dios, Alá, y que cuando lleguen al cielo, su Dios, Alá, los va a bendecir, van a tener lugares muy especiales, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿no? Si tú y yo no hemos tenido un encuentro verdadero con Cristo, si no hemos sido salvados por el Señor y vivimos en la mentira, vivimos haciendo cosas incorrectas, corremos ese grave riesgo, hermano, de hacer cosas en el nombre de Dios y pensando que Dios nos está bendiciendo, ¿no, hermano? Pablo era eso, Pablo era uno de esos, Pablo él mismo lo dice, ¿no? Él testifica en Hechos 22 de que él pidió poder para perseguir a los cristianos y él estaba seguro que la labor que estaba haciendo era del agrado de Dios. ¿Y quién salió al encuentro de Saulo? El mismo Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dice, no le dice, Saulo, ¿por qué tú persigues a la iglesia? ¿Por qué tú persigues a los hermanos? Le dice, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Entonces, ahí mira, y ese hombre después es transformado por Dios, convertido por Dios, y él va a ver lo que significa vivir en la verdad, permanecer en la verdad, ser guiado por el Espíritu Santo, porque él va a ser muy perseguido, él va a ser muy maltratado, él va a ser muy herido, ¿no? Hasta en su cuerpo, muchas veces por causa de vivir el Evangelio. Pero él nunca va a decir, oye, acá estoy preso, estoy bien triste, estoy deprimido, ¿no? Tiene que llamarme a alguien que me venga a hacer terapia. No, Pablo decía en la epístola a los filipenses, regocijaos en el Señor.
otra vez digo regocijado. Dice, no, es decir, no solamente estaba gozoso, estaba lleno de gozo. Pablo estaba preso y bien preso en la cárcel y él decía, me regocijo en el Señor. Regocíjense también ustedes. Y Pablo, esa es la dimensión de entender que saber de que lo que él estaba pasando era por causa de Cristo, no era por causa de él. Pablo llegó a entender esa gran verdad porque él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Cuando él declara esa verdad en Gálatas, que fue una de las primeras cartas que él escribió, esa era parte de su vida. Es decir, que él ya no vivía, que el que vivía en él era Cristo. Entonces, cuando él pasaba estas pruebas, cuando él pasaba estas circunstancias, no era por causa de él, no era él el causante de la situación que la gente lo odiara, que la gente lo persiguiera y le hiciera tantas cosas. Era por causa de Cristo, porque él mostraba a Cristo, porque daba testimonio de Cristo. Y por ser Cristo el rey de su vida, la razón de su vida, su Señor, él vivía en esa dimensión y tenía esas situaciones, ¿no? Y él nunca renegó contra el Señor. No le dijo, no, como Jeremías, que un momento dice, Señor, el día que naciste desaparezca, el día que nací que desaparezca, decía, ¿no? El que vino a decir a mi padre, hijo, hombre, te ha nacido, ese día que desaparezca. Jeremías tuvo una crisis profunda, ¿no? Ahí en Jeremías 20 usted va a encontrar, pero a Pablo no va a decir nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo ya había entendido, porque como dije hace un momento, él vivía ya en Cristo Jesús. Y entonces, cuando tú y yo vivimos en Cristo Jesús, estamos preparados para cualquier situación de la vida, para ser de mucha bendición, para ser usados por Dios y donde estemos vemos la gloria de Dios, pero también para sufrir por causa de Cristo, ¿no? Tribulaciones. Por eso Pablo decía que traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Es decir, yo estoy sufriendo lo que a Cristo le pasó, le faltó sufrir por causa de la iglesia. Y a veces nosotros vamos a sufrir por causa de la iglesia, por causa de los creyentes, lo que Cristo todavía le faltó sufrir. No es que Cristo pasó todos los sufrimientos. Por eso Pablo llega a entender la teología del sufrimiento, la sefrología de lo que significa el sufrimiento. Y él dice, no, este sufrimiento que estoy pasando, Jesús no lo pasó, pero yo lo estoy pasando porque a Cristo le faltó pasar, porque Cristo no estuvo con la iglesia, ¿me entiende? Cristo no estuvo llevando adelante la iglesia acá en la tierra, por eso que Pablo está diciendo eso. Y muchas veces nosotros vamos a ser, ¿no?, humillados, vamos a ser, cuántas cosas más, van a decir mentiras contra nosotros, y Jesús lo dijo, pero sigamos adelante, ¿no? Por eso está el Espíritu Santo, dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces el conocimiento. Mas hoy he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo los había dicho. Jesús sabía la dimensión de lo que ellos estaban en ese momento, como tú y yo. A veces no entendemos lo que se nos está predicando, lo que se nos está enseñando, no lo entendemos. Pero cuando el Espíritu Santo te traiga memoria, o cuando tú comiences nuevamente a estudiar la palabra de Dios, Él te va a traer a memoria estas cosas y Él te va a hacer recordar y lo vas a entender, ¿me entiendes? Hay momentos que a veces no entendemos, hermano. Paso los días, las horas, a veces los meses, hasta los años, y no lo entendemos. Pero va a llegar un momento en que el Espíritu Santo nos va a hacer entender estas cosas. Vos le está diciendo, ustedes ahorita no entienden lo que están pasando, pero cuando se van a acordar, dice, no, mas yo he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, es decir, llegue la hora de la prueba, llegue la hora de las bendiciones, llegue la hora de ser usados por Dios, se acuerden de todo lo que yo os he dicho. Es decir, ¿por qué? Los cielos y la tierra pasará, a mi palabra no pasará. Jesús tenía que creer que su palabra era palabra de Dios, era la palabra de Dios, Él era la palabra encarnada, y Él tenía que creer en este principio que los cielos podrían pasar, la tierra podría pasar, pero su palabra nunca pasaría. Es decir, la palabra que se queda en tu mente, en tu corazón, nadie te la puede quitar, amado hermano, nadie. Excepto tú, cuando le entregues, te vuelvas al enemigo las almas, y le entregues tu alma a Satanás, él lo primero que va a hacer va a entrar a tu mente y va a sacar la palabra, porque eso dice en la palabra del sembrador. ¿Qué hace Satanás? Viene y saca la poca palabra que tienen las personas, la saca y coloca lo que él quiere. Por eso dice, Jesús lo explica claramente eso, ¿no? Dice, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Dice, no lo dije antes porque yo estaba con vosotros. Está diciendo, ya yo me voy. Ya estoy aquí, pero ya me voy. Y le estoy diciendo que ahora sí es necesario. Es el momento en que tengo que decírselo. Ahora es el momento en que tengo que decírselo. Va a haber un momento en tu vida, ¿no?, que Dios va a comenzar a hacerte recordar estas cosas o Él va a reforzar muchas cosas en tu vida para lo que viene.
Muchas veces pasa eso, hermano. De un momento a otro, tú no sabes lo que viene, pero comienza a ver un avivamiento en tu vida, comienzas a buscar a Dios como nunca antes lo has buscado, o vuelves a esa dimensión que Dios quiere que estés, y hay un hambre, una sed de Dios, oras, clamas, vas a la palabra, y a veces lo que está haciendo Dios es para prepararte para ese momento que viene, esa hora de prueba, de dificultad, de tribulación, para que cuando estés lo pases en victoria. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe lo que va a pasar. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Mano, Él siempre estuvo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron, ¿no es cierto? Pero una cosa era la manifestación de Jesús en la tierra, semejante a los hombres. Y otra cosa era ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la plena comunión que ellos siempre habían estado. Y siempre estuvieron, pero ahora iba a haber otra forma de comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Hijo iba en su naturaleza humana, iba a ser glorificado. Él tomó, y fue necesario que Él tomara, amado hermano, la naturaleza humana para encarnarse y salvarnos. Entonces Él ya no iba a regresar, Él no iba a estar nuevamente como siempre estuvo desde antes de que Él se encarnara. Entonces Él tenía que volver a tener esa comunión libre, total, ya no en la tierra como hombre, sino ya con Él glorificado y estar ahí en esa comunión. Y Él anhelaba esa comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Por eso Él dice, era necesario que Él se fuera. Él quería y Él deseaba, porque había al final más beneficio para la obra que Él estaba haciendo en la tierra, para que su muerte en la cruz del Calvario fuera realmente entendida y comprendida la causa por qué Él moría, para que se entendiera por qué Él tuvo que ser llevado por el Espíritu Santo y estar a la diestra, y después la necesidad de que el Espíritu Santo descendiera y siguiera haciendo la labor que Él estaba haciendo, pero que ya los hombres, a partir de ese momento, después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, los hombres ya tuvieran la gran oportunidad de ser salvados, de ser convertidos. Era otra dimensión, no para Dios como Dios, sino para nosotros, la humanidad. Y Él anhelaba estar ya con el Padre y con el Espíritu Santo para ver esa obra que Él estaba haciendo en la tierra al encarnarse y que los hombres se arrepintieran y se convirtieran, porque eso Él deseaba. Por eso que Él quería ver la gloria de Dios, ¿no es cierto? Él como Dios quería ver la gloria de Dios. Parece pero ya como antes no había habido. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Miren, ¿por qué? Porque nosotros somos así, pues. Nosotros cuando tenemos un tema, un problema, salvo que ya lleguemos a una dimensión de crecimiento muy especial, pues nos centramos en nuestros problemas que tenemos. Ellos que estaban pensando en todo lo que Jesús le estaba diciendo, en todas las cosas que iban a pasar. Y aparte que Él se iba a ir. Ellos sabían, ellos no entendían, hermano, ellos no entendían lo que estaba pasando, pero sí intuían de que la presencia de Jesús ahí era muy importante. Era algo muy que ellos nunca antes en toda su existencia de seres humanos habían experimentado. ¿Me entiende? Entonces ellos sabían sabían que si Jesús se iba y ya no volvería, ya no iban a experimentar eso. Humanamente, ¿entienden? No sé, cuando usted a veces algo muy especial está pasando de parte de Dios, o a veces o situaciones familiares que uno está viviendo, uno no quiere que eso se acabe, ¿sí o no? O los famosos campamentos que hacen los jóvenes, o a veces también los adultos, ¿no? No quiere que nunca se acabe el campamento, ¿no? Es como cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y ahí ¿qué hace? Oye, Señor, te estamos haciendo una ramadita porque aquí nos queremos quedar por siempre, ¿no? Queremos un campamento eterno aquí, Señor, ¿no? Entonces ellos sabían, hermano, ellos en su intuición, la presencia del Señor irradiaba tantas cosas hermosas, bellas, poderosas, ¿no? Y ellos mismos no habían sido hasta ese momento realmente perseguidos. ¿Me entienden? Ellos no habían sufrido lo que Jesús sí sufría. Ya Jesús sabía que ya estaban decididos a matarlo.
¿me entiende? Ya sabía que Judas lo había ido a entregar. Él sabía todo eso, pero ellos no sabían. Ellos querían estar con el Señor. ¿Cuántos quieren estar siempre en esa presencia, amado hermano? Eso es bien importante, hermano, entender esto, ¿no? Por eso que a veces estas palabras parecieran que no, pero a veces nosotros somos así, pues, ¿no? Somos limitados. No me preguntan a dónde voy, no me preguntan, mira, él mismo reclama, ¿no? Qué belleza y qué nobleza del Señor, ¿no? Dice, antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Están tristes ustedes. Deben estar felices, deben estar alegres, ¿no? Es lo que en otras palabras está diciendo el Señor. Pero ustedes están tristes, no entienden. Y a veces no entendemos, hermano, por qué pasamos pruebas. ¿Por qué pasamos tribulaciones? ¿No? A veces por hacer el bien. ¿Y cuánto más si hemos pecado contra Dios? ¿No? Si hemos pecado contra Dios, tiene que ver, hermano, en nuestro corazón tristeza, dolor, porque le hemos fallado a Dios. Mire, aún sin haberle fallado a Dios, a veces hay momentos que experimentamos estas cosas. Pero dice, pero yo os digo la verdad. ¿No? Miren, nuevamente la palabra verdad. Pero yo le digo la verdad, como diciendo, yo le digo la razón. Os conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cuál era el plan de Dios? Que el plan de redención era salvar a los hombres, pero no con Jesús eternamente acá en la tierra, ¿me entiendes? Dios quería usar a los hombres redimidos, transformados, convertidos por Él, para que su plan redentor, su plan de salvación, llegue a toda la humanidad. Decía, les conviene, a ustedes les conviene que yo no esté con ustedes aquí físicamente, encarnado. A ustedes les conviene que yo vaya a la cruz y muera y resucite y vaya a la diestra del Padre. A ustedes les conviene que descienda, lo que le va a decir, que descienda el Espíritu Santo y esté con ustedes para siempre. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo tengo que irme. Ya llegó, ya cumplí mi labor, ya no puedo estar más acá, yo tengo que irme. La razón por la cual el Padre, por eso dice, la obra que tú me diste, en el Juan 17 dice, 1, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, como le he dado potestad sobre toda la carne para que des vida eterna a lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿No? Está diciendo, yo he acabado la obra. Yo he hecho todo lo que tú me has dicho que yo haga. Ya, entonces ya tengo que irme. Ya si me quedo voy a hacer un estorbo. Porque eso no es el plan. Yo tengo que irme. Ellos no entendían en ese momento lo que Jesús estaba diciendo, pero tenía que decírselos. Es como hay veces que uno como pastor aconseja a alguien y le dice cosas, ¿no? Y uno le está diciendo, y a veces algunos pueden pensar que uno está diciendo cosas negativas. No, hermano, a veces tú no entiendes, el aconsejado no entiende lo que uno le está diciendo, pero el propósito es que esa persona reaccione y comprenda por qué razón se le está diciendo eso. En ese momento no lo entiende, pero más adelante lo va a entender. Y lo va a comprender, hermano. Que fue lo mejor, pero Jesús aquí está. Entonces, esa presencia física de Jesús era necesario que ya no estuviera, porque si no, no se iba a cumplir el plan de redención, el plan de salvación. No se iba a manifestar la gloria de Dios de una manera ya a través de los hombres, a través de la iglesia, de Cristo. Entonces dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Cuando Él venga, va a convencer al mundo, la palabra convencer significa también, lo va a hacer sonrojar, es decir, en otras palabras, lo va a hacer avergonzar. También significa reprochar, censurar, acusar, refutar, probar, rechazar, vencer, triunfar, preguntar, interrogar. Mire, todo ese significado que tiene la palabra convencer, ¿no?
Es decir, el Espíritu Santo, cuando la gente, de una u otra manera, a través de la manifestación del Señor, nuestro Dios, a través de nosotros, la iglesia, el solo hecho de que la iglesia, los hijos de Dios estén acá en la tierra, viviendo en la dimensión que Dios quiere que vivan, va a hacer que la gente pueda ver que ellos están mal. No están solamente en un error, sino están en un pecado. Él ha dicho hace unas líneas atrás que su presencia en la tierra, que ha hecho que ellos ya no pueden decir que no tienen pecado. Que su presencia en la tierra ha hecho de que ellos ya no pueden decir, no, ya no hemos pecado, no. Por las cosas que yo he hecho, ustedes ahora saben que están en pecado. Le está diciendo a los religiosos y a ellos mismos también, a sus discípulos. Entonces, es necesario cuando el Espíritu venga, una de las cosas que el Espíritu Santo venga y está en la iglesia, es que el mundo sabe que está mal. No sabe así a ciencia cierta porque no, la maldad, la magnitud de maldad, pero ellos saben que están mal, que están en pecado. Por eso que la gente no quiere a la iglesia. ¿Me entiende? El día de hoy, por ejemplo, no quiere esta nueva humanidad que tiene unos principios filosóficos, morales, entre comillas, que ellos deciden qué cosa es mal, qué cosa es bien, y que nosotros ya Jesús, la palabra de Dios nos ha profetizado, que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Ahora, por ejemplo, las cosas malas son buenas. Entonces, de acuerdo a la ética, a los principios que ellos dicen, no, ellos plantean sus principios, los hombres. Entonces, nosotros vivimos, este es malo, este es bueno. El hombre decide qué cosa es malo, qué cosa es bueno. ¿Eso es correcto? ¿Quién decide qué cosa es malo, qué es incorrecto? Dios. ¿Y dónde está? En su palabra. ¿Me entienden? Entonces, cuando el hombre comienza a percibir las consecuencias de su naturaleza mala que hay, ¿quién le dice al hombre que eso que ha hecho es malo? La presencia del Espíritu Santo, hermano. Dice, va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Esa es la afirmación. Y después que tú lo vas a explicar, el próximo culto vamos a hablar sobre la explicación. Pero eso, ¿de qué está hablando aquí? Del pecado. ¿Quién hace notorio el pecado en la tierra? En el mundo, perdón. En el mundo, la gente que no tiene a Cristo. Hemos dicho ya la semana pasada y vuelvo a recordar. ¿Quién es el mundo? Todas las personas que no tienen a Cristo, que no han sido salvados, que no han sido convertidos. Ahí están todas las personas, incluyendo aquellos cristianos que dicen que son evangélicos, que son pentecostales, pero que viven como mundanos, incluyendo ellos. Ellos están en el mundo porque ellos viven en el mundo y se complacen en el mundo y los placeres del mundo siguen, incluyendo eso. Puede ser que algunos de aquí estén, que tienen doble vida. Tú eres del mundo, tú estás aquí como religioso, no estás como convertido. Pero si tú eres un verdadero y auténtico hijo de Dios, tú sabes que estás viviendo la verdad, ¿me entiendes? Y tú sabes, ¿por qué razón estás aquí? Si eres un religioso, porque sabes que eres pecador. Y según tú, a tu manera y a tu forma, tú te vas a salvar. Como tú crees. Tú tienes tu propio evangelio, tú tienes tu propia palabra y tú decides de acuerdo a tu propia palabra, a tu propio evangelio. Puedes estar hasta bautizado, ¿me entiendes? Puede ser hasta pastor, ¿me entiendes? Porque tú vives tu fe a tu manera, a tu forma. Tú distorsionas la palabra y eso es lo que está el día de hoy en vigencia. Muchos distorsionando la palabra. Eso no está escrito así, no. Y tú tuerces la palabra, la acomodas a tu manera, la acomodas a tu forma. Tú eres del mundo, ¿me entiendes? Tú perteneces a ese grupo. Y lo haces, ¿por qué? Porque no te quieres perder. Porque eres consciente de que estás en pecado. Consciente, no has sido convencido por el Espíritu Santo a arrepentirte, a ser transformado por Dios, a ser convertido, no. Has sido convencido de que eres pecador y entonces trabajas tu propia salvación. Trabajas, ¿no? Por eso que, ¿quiénes tenemos mayor peligro, hermano? Me incluyo.
¿Quiénes tenemos mayor peligro? Aquellos que más sabemos la palabra de Dios, hermano. Por eso dice, al que más se le da, mayor demanda. ¿Me entiende? Eso es fuerte. Esto es verdad, hermano. Aquí, por eso que aquí, esta palabra es crítica y algunos no la entienden bien. Lo primero que el Señor está trabajando es con el pecado. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Al mundo. Le va a convencer. Le va a hacer avergonzar. No, tú no te das cuenta, los niñitos, ¿no? Pequeñitos, como mi nieta Emilia Sofía, ¿no? Ella sabe cuando está haciendo algo malo, pero no es consciente. Todavía ella no tiene conciencia de pecado. Ella dice, cuando ya me molesto, dice, no, cuando tú le llamas la atención, no, me molesto, dice ella. Y su mamá le dice, yo me molesto más que tú, dice. Ella dice, me molesto, ella dice, es decir, me está llamando la atención. Cuando le llaman la atención, dice, me molesto. No quiere que le llamen la atención porque sabe que ella está haciendo algo malo. Y dice, me molesto. Dice, ¿Quién le enseñó eso? Nadie. Ella esa es su propia naturaleza inherente. ¿Me entiende? Pero ya cuando ya tenga conciencia de pecado, que entienda la palabra, y ahí sí va a responder por ella misma. Puede ser que lo tenga a los 3 años, o antes, o después. Pero a partir de ese momento, ella ya tiene que responder por su salvación. Cuando una persona ya es consciente de lo que es pecado y esa obra la hace el Espíritu Santo, ¿me entiende? Eso es, ahí ya tiene que responder. Por eso acá Jesús está hablando. Jesús le está diciendo a su discípulo, cuando el Espíritu Santo me conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿saben qué va a pasar? Este mundo que está aquí, no va a entender que está en pecado, que vive en pecado. Y que ustedes son lo que yo estoy escogiendo para ser el instrumento que a través de lo que yo les estoy enseñando y lo que he explicado el Antiguo y lo que el Espíritu Santo va a seguir todavía haciendo obras a través de escribir la palabra, para que esa gente sea liberada del pecado. ¿Entiende? Dice, convencerá. Ya después dice, ¿no? ¿Por qué? Porque de pecado, de justicia y juicio. Pero la palabra aquí, antes de entrar ya al detalle, es el pecado. ¿Cuál es tu concepto de pecado? ¿Cuál es mi concepto de pecado? ¿Qué es pecado? Ahora ya a nosotros como cristianos, ¿qué es pecado, hermano? ¿Pecamos? Por eso que estamos estudiando Primera de Juan. ¿Cuántos vienen a Primera de Juan? Ni la cuarta parte que está aquí, ni la quinta parte, creo, hermano. Si todos viniéramos a escuchar es la clase de la escuela bíblica. Si hiciéramos el sacrificio, que decimos que amamos a Dios, de levantarnos los domingos, no a si me voy a trabajar y me levanto a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, me levanto a 5 de la mañana a cocinar, la mamá, como pulguitas, ¿no? Como están haciendo la comida para el esposo, para el niño que se van al colegio. Pero sábado y domingo duermo hasta las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Pero si entendiéramos que es el día del Señor y comprendiéramos que es el día del Señor y yo no le doy a Dios ese lugar que Él quiere que lo tenga, que Él ha preparado un día para nosotros y lo ha hecho en toda la humanidad, hermano. La humanidad ha querido desaparecer el día de reposo, ¿saben ustedes? Los comunistas y un montón de gente y no han podido. No pueden, porque está dentro de la humanidad, inherentemente. Y ese día, el día que Dios determina, ese día tú tienes que buscar de Dios. Y si tú sabes así, por ejemplo, que tú tienes que venir a la escuela bíblica, si tú eres un cristiano y Dios te ha hablado y te ha dicho que lo hagas y no lo haces, ¿qué cosa es? No, Señor, tú sabes, no que yo estoy, pero si te llama el jefe o tienes que ir a trabajar, es que gano plata, pues, pero ¿quién hace que exista la empresa o la institución donde tú trabajas? ¿Quién hace que exista? ¿Tu jefe, los dueños o Dios? Si aplicamos, hermano, pues aquí Jesús está hablando a ellos también primero, como a nosotros en esta mañana. Es necesario que yo me vaya, si no, ¿cómo el mundo va a saber que está en pecado? Porque el Espíritu Santo se va a hacer lo primero que va a hacer. La presencia del Espíritu Santo hace que el mundo al final, cuando vaya el día del juicio,
porque hay una revelación general de Dios. Por esto te vas al infierno. Y después, en el día del juicio final, te vas al lago de fuego, ¿me entiendes? Por eso aquí es tan importante esta parte. Por eso que, bueno, ¿cómo es posible, no, que la iglesia, que Jesús sufra tanto? La iglesia sufra y el mundo viva. Y al final no le pase nada. No, hermano, tú vas a entender por qué después sufriste. Por la causa de Cristo. Tú vas a entender cuando estés en la presencia de Dios, alabando y adorando a Dios por siempre, por la eternidad, que lo que sufriste fue para que tú y yo nos perfeccionáramos y estuviéramos en la eternidad con Dios. Y vas a mirar en la eternidad a aquellos que nunca aceptaron que había un Dios poderoso y ese Dios poderoso le hacía reflexionar sobre los errores, sobre los pecados que cometían y nunca se volvieron a ese Dios. Tú lo vas a mirar ahí en el lago de fuego. ¿Entiendes? Por eso que Jesús te dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, a mí también, porque yo quiero estar. Y ahora, con un cuerpo de un hombre glorificado, ¿no? Ya Jesús llega, está ahí, nunca se perdió la comunión, pero ya es otra dimensión cuando Él muere y resucita, ¿me entiendes? Entra en otra dimensión que no había habido antes en la Trinidad, porque fue necesario que Él se encarnara. Y Él quería tener esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, dice, yo les voy a enviar del Padre al Espíritu Santo, dice, al Consolador. Me conviene a ustedes que yo me vaya y yo quiero también estar. Nos conviene, amado hermano, que Cristo siga a la diestra del Padre. Nos conviene saber de que estamos llamados a no pecar contra Dios. Y que el Espíritu Santo es una de las primeras cosas que hace con el mundo. Si con el mundo le convence de que son pecadores, a nosotros nos tiene que convencer siempre que tenemos que vivir una vida de santidad y de temor a Dios, amado hermano. Y de no fallarle. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos míos, si habéis pecado, tienes al Paracleto, al abogado, que es Jesucristo. Ya no habla del Espíritu Santo. Mire, está hablando de quién es el abogado. Cristo, que está ¿dónde? A la diestra del Padre. Para que Él vaya y se presente por ti en el juicio. Que el Padre va a hacer por ese pecado que has cometido. Porque por cada pecado que cometemos, hermano, hay un juicio. Y Él te va a defender. Él va a ser tu abogado. Y tenlo por seguro que el Padre te va a declarar absuelto, sin pecado. Padre, yo te doy gracias. Te alabo, te bendigo. Señor, son tiempos de grandes bendiciones como nunca antes en nuestra vida. Estamos prontos a experimentar, Señor. Porque cuando pasan muchas cosas, recurrimos al único que tiene el poder para sostenernos, para guiarnos, para llenarnos, para consolarnos, para fortalecernos y ver su gloria, su gloria. Sí, Señor, el mundo no entiende jamás esto y nunca lo entenderá, pero nosotros sí entendemos que estamos en el lugar correcto. Que estamos en tu iglesia, que tú ganaste a precio de sangre en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros para limpiarnos de todo pecado. Y como consecuencia de ello, tú has formado una iglesia, esta iglesia santa que está aquí, Señor. Y si alguno no está viviendo la dimensión que tú quieres que viva, Señor, esa persona tiene de parte de tu Espíritu Santo el convencimiento de ser convencidos, de arrepentirse de sus pecados y confesarlo a ti para que tú nos libres, Señor, de la ira que vendrá. Como cantamos a veces, líbrame de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y mujeres que todo en quien aquel creyere, Señor, la salvación de su alma tendrá.
Sí, Señor. Sí, Señor. Padre de la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.